Buenas tardes, nos encontramos con la psicóloga Paola Sevillano, que con mucha amabilidad nos va a responder algunas preguntas sobre la corriente humanista. Primero que nada, ¿nos podría dar una breve reseña de lo que es el humanismo? Sí, mira, el humanismo es considerado la tercera fuerza de la psicología. Sus antecesores, la primera el psicoanálisis y el segundo el conductismo. El humanismo viene a dar boom entre los 60, 70, años 60 y 70. Después de un largo periodo de las otras dos fuerzas, donde el psicoanálisis era el más respetado porque fue de las cuestiones que le dieron a la psicología su parte científica, su parte muy médica en el psicoanálisis. Eran psiquiatras, no tanto psicólogos. Entonces, después de este boom del psicoanálisis, en el que todo era a través de un sillón, donde el psiquiatra o psicólogo no veía al paciente, donde tenía una distancia muy grande con el paciente, se comenzó a observar o empezaron a ver estudiantes de psicoanálisis, de hecho eran estudiantes de Freud, que ya no quedaban con sus teorías, ya no les simpatizaba. Entonces empezaron a crear teorías propias para poder mejorar esto, para empezar a mejorar el contacto con el paciente o con la persona. Si tomas a Rogers, que fue uno de los autores que me mencionaste, Rogers lo toma como un cliente. ¿Por qué? Porque entonces ya le das bueno, yo le digo paciente, de hecho yo no le digo cliente, al cliente le das la responsabilidad de su tratamiento. Ya no es tu responsabilidad, tú como esta parte médica o esta parte de yo psicólogo soy el responsable, ya se lo entregas a él. Entonces empiezas a ver humanismo precisamente porque estás en una parte humana, estás en una parte en que le das responsabilidad y le permites que se desarrolle con sus herramientas, y ya no es tanto de vamos a estar wiri, hablando, tomando las mismas cosas una y otra vez, sino ya tener una visión más profunda de la persona, sin necesidad de irte tan lejos, en procesos tan largos, sino ya procesos un poco más cortos, un poco más centrados en la persona o en el cliente, y retomando todas estas cuestiones de la existencia humana por sí misma, sin tantas analogías o sin tantas, ¿qué más te puedo decir? De procesos tan largos y procesos no centrados en la persona, sino centrados en el psiquiatra. Entonces, eso es por qué nació el humanismo. Tiene varios fundadores. Maslow, que ayudó a crear, él tenía su pirámide de las necesidades, que ponía las necesidades que tiene el ser humano, que son de abajo para arriba. Disculpa. Si quieres lo cortamos. No, sí, continúa. Ok. Necesidades fisiológicas, de seguridad, de permanencia, hasta llegar a la trascendencia, de la persona que trasciende, que va más allá de lo que es de autorrealización. ¿Okay? Es Maslow uno de ellos, Rogers es otro de ellos. Rogers es el que centra la psicología en el cliente. Inició con centrarla en la persona y después se fue al cliente. Ya es alguien que te está pagando para que le ayudes, para que sea su roca, no para que tú le des una cura mágica o algo por el estilo. Luego también está Lowen, me mencionaste que querías que hablara de Lowen. Okay. Lowen tiene otro tipo de cuestión. Cada uno tiene su teoría, salen diversas teorías, incluyendo también lo que es la Gestalt, que es un movimiento que tiene mucha fuerza ahorita, que también es parte de la tercera fuerza, y es el que más se acomoda, tiene su lugar más, lo que es la Gestalt. Entonces decimos humanismo, que el humanismo agarra muchas teorías, pero la Gestalt es una de las más predominantes. Okay.
Como todas las corrientes psicológicas tienen sus ventajas y sus desventajas, para ti, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas del humanismo? Las ventajas es precisamente eso, que se centra en el humano, que ya no es vamos a tomar 5, 10 años de tu vida para empezar a tener un progreso, ni 15 años de la vida del psicólogo para prepararse, que es lo que exige el psicoanálisis más o menos, o son muchos más años que si te entrenas en otro tipo de terapia. Aparte, da pie a muchos otros conceptos, por ejemplo con Rogers, la creatividad, el darse esta oportunidad de trascender. Tiene muchas ventajas en el sentido de en qué posición pone al cliente, a la persona que tienes ahí que viene vulnerable a terapia. La posición en que lo pone le da mucha más credibilidad a la persona de que lo puede hacer, porque le das tú un apoyo incondicional de que lo puede hacer. Y ¿qué más? Habla mucho también Rogers sobre los niños, cómo crear al niño. Si tú al niño le das este valor de sí mismo desde pequeño, entonces él va a crecer con esta habilidad de trascender. Si un niño tiene esa habilidad y lo pones en un sistema mucho más rígido, ya no lo va a poder hacer. Entonces habla también desde la crianza, qué tipo de crianza le debes dar al niño. Y esa es una gran ventaja. Cómo utilizarlo te da un poco más de libertad en ese sentido. Y porque el humanismo también ya tolera lo que se le puede llamar una teoría ecléctica. Quiere decir que puedes mezclar varias cosas. Si a mí no me gusta del todo la teoría de Rogers, no me voy a casar con Rogers, ¿no? Y anteriormente era psicoanalista, y si quieres tener respeto, psicoanalista, y si quieres tener respeto, psicoanalista. O conductista, pero el conductista se veía como una persona muy, muy rígida, porque, pues sí, en el conductismo lo que quieres son conductas observables que puedas cambiar. Entonces, los ejemplos de experimentos conductistas son con animales o con cosas muy rígidas, y mira cómo con esto vas a cambiar, ¿sí? Entonces te da muchas oportunidades. Es la cuestión que te puedo decir. De ventaja, como desventaja, realmente la desventaja que tuvo en aquellos años es que no tenía forma como de medir las cosas, no era tan científica. Entonces no era muy apreciada, porque lo que buscaban era darle autenticidad a la psicología, un soporte a la psicología, porque nos creían una bola de locos, ¿no? Y digo nos creían porque pues también soy psicóloga, no desvícenles, pero seguramente también lo consideraban como unas personas que no tenían un valor científico. Entonces, si no había un valor científico, ¿qué era esto, no? Entonces, el humanismo pues no se sustenta tanto en un laboratorio o haciendo pruebas con grupos o así, sino son cuestiones existenciales, son cuestiones que la persona puede catalogar hasta de espirituales. Entonces esa es la desventaja que tiene. Más bien tenía, porque ahorita ya es muy aceptada, y bueno, ya han pasado 30, 40 años de eso. Siempre se va a encontrar con que la gente no lo acepta del todo cuando recién inicia. Pero esa sería su desventaja. La criticaron mucho. Muy bien, y en tu opinión, como profesional, ¿sí? ¿Cómo aplicas esta corriente? O si no la aplicas. Pues mira, en la rama que yo he dado terapia, mayormente no... Yo trabajo más con niños y trabajo más en lenguaje. Lo que me puede ayudar con la terapia es de esta manera ecléctica. Si yo tomo un pedacito de una, tomo un pedacito de otra, mientras no sean como que se contrapongan, puedo tomar un pedacito de una, un pedacito de otra. Y el humanismo es eso, a mí me da herramientas de cómo decir al padre cómo criar al hijo, no de una forma rígida, sino de una forma que le permita que el niño aumente su creatividad, la desarrolle, la aplique y tenga esta confianza en sí mismo,
la forma en que yo le explico al padre, en eso me ha ayudado a mí. Cómo yo le pido que él sea con el niño, cómo pido que trabajen con el niño y cómo trabajo con el niño, dándole esta seguridad. Igual, basándome también en las necesidades de Maslow o en algunos otros. Básicamente es eso lo que podría hacer. En cuestiones de otras corrientes, casi yo no tomo ejercicios. Hay algunas otras corrientes que utilizan ejercicios, propiamente ejercicios, la manera de hacer contacto con la tierra, la manera en que te paras. Ahorita no te lo puedo hacer. Pero sí, hay muchas corrientes y de todas puedes tomar un poco. Y reforzar. Ya si yo quisiera, pues me podría ir por un sendero específico, pero no es necesario para mí. Ok, pues entonces eso fue todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que sigas teniendo mucho éxito en tu carrera. Gracias.